Dios te bendiga. Mi nombre es Eliel Osorio. Bienvenido a este canal, que es tu canal. Busco que sea un tiempo de encuentro donde comparta recursos, ayudas, clips, información que sume a tu vida y sea de bendición. De arranque en esta temporada navideño quiero presentarte una serie que he titulado Escándalo en Navidad. La Navidad estamos acostumbrados a que sea un tiempo familiar, un tiempo de amistad, un tiempo de familia, de regalos, de cosas bonitas. Pero cuando leemos la Biblia nos encontramos con 5 nombres que aparecen en la línea ascendente de Jesús, en su genealogía de sus antepasadas mujeres. Y vamos a encontrar en ellas vidas escandalosas. Cada día de aquí al 25 te voy a presentar una. Así que, por favor, síguelas, compártelas y que sea de bendición. Como Dios transformó sus vidas, las utilizó para gloria de su nombre y en este proceso maravilloso de salvación de Jesús ha sido de bendición para ti y para mí. Nos encontramos. Dios te bendiga. Parece ser entonces que con toda intención ahí nos pone esta historia que tiene que ver, por supuesto, con el Salvador. Yo quisiera preguntar si alguien, no levante la mano, alguien aquí ha tenido algún abuelo, algún bisabuelo, bisabuela, abuela, algún antepasado famoso, ¿sí? No levantes la mano, nada más empieza a recordar y pensar en tu árbol genealógico y decir: ¿tendré por ahí algún abuelo, alguna abuela, algún familiar famoso en mi árbol? Yo recuerdo que en la casa de mis abuelos, allá en la Ciudad de México, ellos eran oaxaqueños, pero cuando mi papá era muy pequeño se fueron a vivir a la Ciudad de México. Así que ahí en su casa yo recuerdo que había un cuadro de Benito Juárez, ¿sí? Y para mí y para mi primo, pues siempre que estábamos ahí y ya andábamos de ociosos, luego observábamos y veíamos y nos llamaba la atención que en la escalera de la casa de mis abuelos estaba el cuadro de Benito Juárez. Y le decíamos: oye, abuelito, ¿y por qué está ahí ese cuadro? ¿No? Y él, recuerdo que en algunas ocasiones nos decía: es su pariente, ¿no? Y yo decía: pues ha de ser alguien famoso, ¿no? Ya después supimos en la primaria que había sido un personaje ilustre. Después nos enteramos que no era nuestro pariente, sino que como era oaxaqueño, mi abuelo lo sentía como parte de la familia, pero pues nada más porque era oaxaqueño. Posiblemente si nosotros tenemos algún pariente, alguien conectado a nuestra familia que ha destacado o ha sido alguien importante, nosotros siempre nos sentimos orgullosos, queremos presumir sus logros, queremos que todo el mundo sepa, a lo mejor nuestro apellido lo queremos conectar. Y uno de mis cantantes que siempre me hace pensar y me hace reír porque es un analista social, Salvador Flores, conocido como Chava Flores, él escribió una canción que se llama Los retratos del caudillo. Y en esta canción retrata mucho precisamente de estas ideas de aferrarnos a alguien importante en la familia. Me gustaría que escuchemos la canción, dura 2 minutos y he traído la letra para que puedas seguir siguiendo la letra de esta canción, donde él quiere destacar lo importante que es sentirnos parte de alguien importante. ¿Podemos poner, por favor, la música y la letra? Pero para que ya no me sigan haciendo mi retrato, yo les voy a hacer el retrato del caudillo. Este es el retrato de mi abuelito. Desde que era yo un chamaco, no he olvidado la emoción que dejó en mi fresca mente mi abuelito Gilemón. Yo jamás lo vi en persona, pero guardo su impresión por retratos de la sala de mi abuela Concepción. Aún recuerdo aquel enorme de tamaño natural, mi abuelito de uniforme que creí de general. Por aquí tenía su gorra, este brazo en un sillón, su mirada muy cotorra, muy de la revolución. Entre más de 10 retratos había un grupo singular de mi abuelo y unos vatos que cargaban un costal. Luego aquel junto al librero que mi abuela me negó cuando estaba con Madero, cuando un sobre le entregó.
esa foto ya amarilla de mi abuelo, con quien creen, nada menos Pancho Villa. Por detrás tenían un tren, mi abuelita se adornaba de su abuelo y Obregón, y a Carranza que ahí estaba, nada más que ahí no salió. Para mí mi candidata fue una foto de perfil donde estaba con Zapata deteniéndole el fusil, un papel del guerrillero, lo leía con atención, sus bigotes de aguacero y su ceño fruncido. Pero si algo molestaba, era un tipo sepulcral que de reojo fisgoneaba lo que leía el general. Luego supe que mi abuelo nunca estuvo en una acción, porque siempre fue cartero, pero en la revolución. Bueno, él quería destacar a su abuelito, ¿no es cierto? Y en esas fotos que él veía y que pensaba que era alguien importante, bueno, él era importante, por supuesto, pero no era el gran caudillo que él pensaba. Y pienso que en esta serie que vamos a abordar el día de hoy, vamos a arrancar el día de hoy, vamos a leer en el Evangelio de Mateo, por favor todos, en Mateo capítulo número 1, una Navidad, ¿sí? Estamos por arrancar este tiempo de celebraciones. Y Mateo, cuando nos va a hablar de este nacimiento, de esta Navidad, nos hace pensar quiénes fueron los antepasados de Jesús. ¿Quiénes fueron las personas importantes que cuando Jesús miraba su árbol genealógico, el Rey de Reyes y Señor de Señores, él observaba, él contemplaba? Así que vamos a leer a Mateo haciendo este trabajo de investigación y diciéndonos quiénes eran los abuelitos y personas importantes que aparecen en esta línea de Jesús. Esta es la lista de los antepasados de Jesucristo, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac lo fue de Jacob y Jacob de Judá y sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y Sara, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón y Esrón lo fue de Aram. Aram fue el padre de Aminadab. Aminadab lo fue de Nazón y Nazón de Salmón. Salmón fue el padre de Boz, la madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed, la madre fue Ruth. Obed fue el padre de Jesé y Jesé lo fue del rey David. David fue el padre de Salomón, a quien engendró de la que había sido esposa de Urías. Salomón fue el padre de Roboam, Roboam lo fue de Abías y Abías de Asá. Asá fue el padre de Josafat, Josafat lo fue de Jorán, Jorán de Osías, Osías de Jotán, Joatán de Ahaz, Ahaz lo fue de Ezequías, Ezequías fue el padre de Manasés, Manasés lo fue de Amón y Amón de Josías. Y Josías fue el padre de Jeconías y de sus hermanos en los tiempos de la deportación de Babilonia. Voy a saltarme al versículo 16. Por último, Jacob fue el padre de José, el marido de María, y María fue la madre de Jesús, que es el Mesías. De modo que desde Abraham a David hubo 14 generaciones y otras 14 generaciones de David a la deportación de Babilonia y a otras 14 desde la deportación hasta el Mesías. Préstame atención, por favor. Mira qué interesantes son estos datos que nos brinda el evangelista. Por supuesto, cuando nosotros observamos esta lista que Mateo nos presenta, sabemos que Jesús está rodeado de antepasados importantes. Abraham, David, Salomón, Isaac, Jacob. Claro, a lo mejor son las personas que daban orgullo, identidad a todo el pueblo de Israel. Así que cuando seguramente ellos leyeron esta lista, quedaron asombrados de ver a estos personajes únicos y singulares que está marcando la Escritura. Pero algo que llama poderosamente la atención de esta línea de antepasados que nos marca Mateo son 5 nombres. ¿Ya te diste cuenta? Son 5 nombres muy importantes. Versículo 3. Son 5 nombres porque son 5 nombres de mujeres. Así que en el versículo 3 aparece la primera mujer, Tamar. En el versículo 5 aparece la segunda mujer, Rahab. En el versículo 5 también aparece al final otro nombre, Ruth. En el versículo 6 al final,
dicen la que había sido esposa de Urías, es decir, Betsabé, algunas traducciones lo ponen, y al final, en el versículo 16, en ese último versículo de la línea, dice María. Así que hay algo muy interesante en esta descripción que hace el evangelista. Nos pone a 5 mujeres en la línea de Jesús. Algo que llama la atención es que por lo general no se acostumbraba a poner mujeres en las líneas genealógicas, menos de reyes. ¿Sí? Siempre en las líneas reales tenían que estar los nombres de los antepasados de los grandes reyes, las personas importantes, quienes habían asumido el poder, el control y el dominio. Así que algo muy extraño en esta genealogía es que Mateo intencionalmente nos pone 5 mujeres, 5 nombres femeninos. Ahora, algo que notamos es que estos 5 nombres femeninos no son de reinas, no son de personas de alta alcurnia, distinguidas, no son de personas famosas, sino que son personas cuya vida dejaba mucho que desear. Extranjeras, prostitutas, adúlteras. Uno se preguntaría, ¿por qué Mateo está haciendo eso? ¿Por qué en la línea del Rey de Reyes y Señor de Señores pone intencionalmente, porque no fue un accidente, a lo mejor cada uno pensaría y diría, se le escapó un nombre nada más. Pero ¿por qué pone a 5 mujeres que despertaban seguramente a la lectura o al que escuchaba, que dijeran, ¿qué hace ahí? ¿Por qué están estas 5 mujeres de un pasado y de una historia escandalosa? Escandalosa. Por eso he titulado a esta serie Escándalo en Navidad. Porque cuando hablamos de la Navidad nos imaginamos o vemos hoy en la era comercial cuadritos de ángeles tocando el arpa en el pesebre y los animalitos y cantamos noche de paz, noche de amor y pensamos en esta atmósfera romantizada que ha hecho Occidente del Evangelio. Pero Mateo nos está retratando que esta Navidad, que este nacimiento, que esta llegada del Salvador estuvo envuelta de escándalo, especialmente acompañado de estos 5 nombres. Así que la tarea va a ser que durante este fin de semana veamos estas 5 mujeres. Esta noche, con la ayuda del Señor, quiero trabajar el pasaje de esta primera mujer, Tamar. El día sábado por la mañana, si el Señor nos deja vivir, vamos a trabajar a Rahab. Y luego el domingo vamos a trabajar a Ruth, a Betsabé, y el domingo en la tarde a María, si el Señor nos deja vivir. Así que, ¿qué tienen en común estas 5 mujeres? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cómo están conectadas con el Salvador? ¿Y por qué Mateo, con toda la intención, nos puso los nombres de ellas en su evangelio? Así que estamos listos, ¿verdad? ¿Trajeron su Biblia? Levántala, por favor, porque la vamos a utilizar esta noche. Si tú no la traes y la traes ahí en el celular, enciende tu Biblia. Estamos listos. ¿Dónde tendríamos que leer la historia de Tamar? Entonces, Génesis capítulo 38, por favor. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 38. No hay pierde, son las primeras páginas de la Escritura. Si llegaste a Apocalipsis ya te pasaste, así que ve hasta el inicio. Génesis capítulo 38. Si tú observas un poquito para saber lo que vamos a leer a continuación, nos vamos a dar cuenta que Génesis capítulo 38 está a continuación, está inmediato a Génesis capítulo 37, ¿verdad? Pero ese fue un chiste malo. Lo que quiero decir realmente es que Génesis capítulo 37, si tú lees el subtítulo, te vas a dar cuenta que está contando una historia. ¿Qué es la historia? Nos va a empezar a contar el escritor sagrado la historia de José.
¿sí? La historia de José. Para aquellos que traen su libreta y que están tomando notas o traen algún dispositivo electrónico, esto lo vamos a repasar un poquito más el día viernes y sábado ahí en la universidad. Pero el Génesis se puede dividir en dos grandes secciones, ¿sí? En dos grandes secciones. La primera sección del libro del Génesis comprende del capítulo 1 al capítulo 11, donde nos puede dar un panorama general de Dios tratando con su humanidad. Pero a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 50, que sería la segunda grande sección del libro de Génesis, nos empieza a contar la historia de un hombre llamado Abraham y su descendencia y su familia. Es decir, conocida como los patriarcas. Así que nos cuentan la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob y por supuesto la historia de José. De hecho, Génesis capítulo 37 es cuando arranca a contarnos el escritor sagrado esta descripción del último patriarca, y de hecho es la historia más detallada, es la historia más extensa de todo el relato del Génesis. Es el patriarca que más a detalle nos cuenta su historia. Y ahí, donde inicia a contarnos la historia de José, cuando es un adolescente y que tiene grandes sueños, estos sueños, de ahí viene la palabra de grandeza, ¿no? Porque son estos sueños de José. A raíz de que nos está contando cómo terminan vendiéndolo sus hermanos, que lo querían matar, que estaba metido en problemas, ahí es donde arranca la historia de Tamar, capítulo 38. Y si tú te das cuenta y volteas la página, en el capítulo 39, otra vez dice el subtítulo, José en casa de Potifar. Es decir, está contándonos de Génesis la historia, el escritor sagrado nos está contando la historia de José en capítulo 37 y nos empieza a contar la historia de ese jovencito y luego viene el 38 y luego el 39 regresa con la historia de José. Y claro, si nosotros leemos con atención, nos daríamos cuenta y diríamos, creo que se equivocó el escritor. ¿Por qué puso ahí en medio la historia de Judá? ¿Por qué no continuó narrando la historia de José? Parece ser entonces que con toda intención ahí nos pone esta historia que tiene que ver, por supuesto, con el Salvador. Ustedes recuerdan que sus hermanos en el capítulo 37 quieren vender a José. Y es Rubén el que está intercediendo para que no lo maten, porque ellos están decididos a matar a José, al preferido de papá, al que viste con la ropa esplendorosa, ¿no? José decía, soy totalmente palacio, ¿no es cierto? Y lo distinguían diferente, él comía cosas diferentes, él tenía un trato preferencial, VIP de parte de papá. Por eso los hermanos no lo soportan y quieren acabar con José. Rubén el mayor interviene y dice, no, hay que matarlo, hay que darle una oportunidad, vamos a golpearlo y lo metemos allá a una cisterna para que aprenda. Pero apenas se distrae un poco Rubén el mayor, ellos quieren seguir haciéndolo sufrir y es Judá el que dice, miren, ¿qué vamos a ganar matándolo? ¿Por qué no lo vendemos? Está guapo ese muchacho, nos van a dar una buena cantidad de dinero por nuestro hermanito. Y a propuesta de Judá venden a José. Pero mira cómo arranca el versículo 1 del capítulo 38. Ese es el antecedente. Por aquel tiempo Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un tal Hira adulamita. Se aparta de la familia de la promesa, deja a la familia de la promesa, posiblemente por cargos de conciencia, posiblemente porque se encuentra preocupado, posiblemente el remordimiento que muchas veces nosotros decimos. Así que deja la casa de la promesa de su padre y entonces se va a Adulam con un amigo, conoce un amigo que se llama Hira, y Adulam es la región cananea, región pagana que no tiene el temor de Dios, que practican actos terroríficos, incluso cultos, que incluso tienen que ver con sacrificio de personas y de seres queridos. A esta tierra de Canaán es a donde se va Judá a vivir. Versículo 2. Ahí Judá
conoció a la hija de un cananeo llamado Súa y la tomó por mujer. Y después de acostarse con ella, quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Versículo 4. Concibió de nuevo y dio a luz otro hijo al que llamó Onán. De nuevo quedó embarazada y dio a luz otro hijo al que llamó Sela o Selá. Judá estaba en Casib cuando su mujer dio a luz. Versículo 6. Judá casó a su primogénito, con una mujer llamada ¿qué? Tamar. Ahí aparece en escena. Préstame atención, por favor. ¿Quién es Tamar? Bueno, ya entonces el escritor sagrado en Génesis nos da información acerca de Tamar. Tamar es de origen cananeo, está en esa región, y resulta que Tamar va a ser nuera de Judá. Judá, huyendo, llega a esta región, a Adulam, en esta región cananea, y entonces ahí conoce a una chica, su suegro se llama Súa, y entonces se enamora de esta chica, y con esta mujer tiene 3 hijos. ¿Recuerdan sus nombres? El primogénito, Onán, el segundo, y Sela o Selá, el tercero. Tiene 3 hijos entonces. Y dice la escritura que cuando pasan los años y ya ve Judá que creció su muchacho, su primogénito, él le busca una esposa. ¿Cuántos solteros hay aquí esta noche? Creo que están en el culto, ¿verdad? Así que hay pocos solteros, aunque aquí veo algunos solteros aquí dispuestos en esta sección. Algunos solteros me preguntan: oye, Eliel, ¿cuál es la manera más bíblica de encontrar esposo o esposa? Pregunta, ¿no? De campamento de los chicos. ¿Cuál es la manera más bíblica que yo puedo seguir para casarme con alguien? Bueno, la más bíblica, ¿seguro que quieres escucharla? Sí, dímelo, porque ya me han roto el corazón muchas veces. Ya no puedo aguantar uno más. Bueno, la más bíblica es: los padres eligen. No, tampoco tan bíblica, dicen los muchachos, ¿no? Pero claro, Judá elige para a una muchacha llamada Tamar. Tamar significa, anótalo, palmera. Eso significa el nombre de Tamar, palmera. De hecho, no es la única Tamar en la escritura. Hay otras 2 Tamar que también menciona la escritura. Una, hija del rey David, que dice la escritura que no había una mujer más hermosa en todo el reino que Tamar. Pero como esa chica, tú recuerdas que su hermano Amnón la violó, y que hubo un desastre, y que finalmente después su hermano de padre y madre, llamado Absalón, se venga y mata a su hermano Amnón para lavar la honra de su hermana. Es tanto que tiene que salir prófugo Absalón, el hermano. Absalón también tendrá una hija, y a su hija, en honor a su hermana, le pondrá también Tamar. Una chica, dice la escritura, también hermosa. De hecho, las palmeras en el contexto bíblico tienen que ver con elegancia, con presencia, con hermosura. No nos describe la escritura a esta primera Tamar, pero algunos historiadores se atreven a decir: posiblemente era una mujer muy hermosa. Lo cierto es que Judá, cuando tiene que buscarle una esposa a su muchacho, elige a Tamar. Si a ustedes padres les tocara elegir para su hijo, para su hija, su compañero o su compañera de vida, harían el currículum más extenso, ¿no es cierto?
Buscarían las más grandes cualidades, atributos. Los padres sentimos que no hay nadie apto para nuestros hijos y para nuestras hijas. Así que Judá elige a Tamar, dice la Escritura. Así que, ya que una vez que se casa con ella, versículo 7, dice: pero no agradó al Señor la conducta de el primogénito de Judá, y le quitó la vida. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán: cásate con la viuda de tu hermano y cumple con ella tu deber de cuñado, dando descendencia a tu hermano. Pero Onán, sabiendo que los hijos no serían reconocidos como suyos, cada vez que tenía relaciones sexuales con la viuda de su hermano, derramaba el semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Esta conducta ofendió mucho al Señor, por lo que también a Onán le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: vuélvete a la casa de tu padre y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad de casarse. Judá decía eso porque temía que también Sela muriese, como había pasado con sus hermanos. Así Tamar regresó a la casa de su padre. Mira qué interesante. Una vez casada con el primogénito que dijimos que se llama dice la Escritura que vive de tal manera ese muchacho que el Señor le quita la vida. No entra en detalles de qué hace, qué actitudes toma, qué comportamiento tiene. Lo cierto es que desagrada al Señor y le quita la vida. Hay una ley que es la ley del levirato, ¿sí? Anota por favor ese nombre, levirato. Tú puedes leer a profundidad esta ley en Deuteronomio capítulo 25 del versículo 5 al versículo 10. ¿Sí? Pero yo te la quiero explicar de manera rápida. La ley del levirato decía que en el caso, por ejemplo, de estos hermanos, si el primero fallecía, el segundo hermano tenía que casarse con la viuda, ¿sí? De hecho, la palabra levir, la palabra hebrea levir, quiere decir cuñado, literalmente. Significa entonces que el cuñado, es decir, el siguiente hermano, tenía que casarse con esta mujer. Era una ley que protegía a la familia. ¿Cómo la protegía? De tres maneras. Uno, dignificaba al fallecido. Porque adivina, si la mujer quedaba embarazada del segundo hermano y tenían a luz y daban a luz un bebé y tenían un bebé, si era varón, tenía que llamarse como el primer esposo. Así que en primer lugar garantizaba dignidad para el hermano fallecido. En segundo lugar, aseguraba la propiedad familiar, porque una mujer no era una persona que podía heredar propiedades en ese tiempo. Así que para que no se quedara a la deriva esta mujer y para que no se perdiera la herencia familiar, el levirato generaba que las propiedades de la familia quedaran en resguardo de ellos. Y en tercer lugar, cuidaba a la mujer desprotegida, a la viuda, porque alguien se hacía cargo y responsable de esta mujer. A diferencia de muchas personas que no asumían el levirato, estaban muchas de ellas condenando a que esta mujer incluso pudiera dedicarse a la prostitución para poder sustentar su vida. Por lo tanto, una mujer que no era acogida en el levirato sufría pobreza, desigualdad, vejación y olvido. Así que el levirato propiciaba un cuidado de protección familiar. Pero dice la Biblia que entonces el segundo hijo de Judá, ¿cómo dijimos que se llama? Onán, le corresponde poder acercarse y poder llegarse a su cuñada Tamar, casarse con ella
tener descendencia. Y si tenían un hijo varón, ¿cómo se iba a llamar su hijo? ¿No? Ercito iba a llegar a la familia, ¿no? Pero como Onán no quería eso, dice la escritura que él vertía en tierra y entonces no quería poder alargar la familia. Este acto, esta desobediencia al mandato del Señor, a Onán le costó la vida. Así que el Señor también le quita la vida al segundo hijo de Judá. Y de los 3 que tenía, ahora ya nada más le queda uno, el pequeño. Pero el pequeño está muy pequeño, dice el papá. Y le dice a Tamar: Tamarcita, mi hija, mira, sí te queremos en la familia, pero mira mi muchacho. Está muy jovencito, todavía juega PlayStation, Xbox. No, se la pasa en el celular. No, ese muchacho no tiene maldad. No, espérate que crezca otro poquito. Y cuando crezca, yo te lo doy. Porque pues tú eres de la familia. Y dice la escritura en lo que acabamos de leer que le pide 2 cosas a su nuera, ¿verdad que sí? La primera, regresa. ¿A dónde tiene que regresar? A la casa de tus padres. Regresa allá, mija. Allá váyase a su cuarto de soltera, ¿no? Ahí te quieren, ahí vas a ser bien recibida. No se hace responsable Judá. Y en segundo lugar, ¿qué le pide? Quédate viuda. Muy guapa, mija, pero nada ahí de sonreírle a algún muchacho. No, usted espere a mi Selá. Va a ver que cuando crezca, usted se casa con él. Crece Selá, pasa el tiempo y dice la escritura que Judá no quiso. Se hacía, decimos nosotros, de la vista gorda. Y algo que él pensaba es: tengo miedo. ¿De qué tiene miedo Judá, según lo que acabamos de leer en la escritura? De que le pase lo mismo. Y nosotros nos tendríamos que preguntar: ¿por qué le va a pasar lo mismo? ¿Por qué? ¿Sabes algo que me llama la atención en esta porción de la escritura? Es que hay un común denominador, ¿te das cuenta? En los 3 hijos de Judá. En en Onán y ahora también en Selá. Que parece que aunque son hijos de un hombre que heredó las promesas de Dios como Judá, parece que ellos son contrarios al Señor. Son prósperos en Canaán, pero no conocen, contradicen y le dan la espalda al Señor. Ese es el riesgo de vivir en tierra extraña. El temor nubla nuestras responsabilidades. Mira qué desafiante. Nosotros decimos que Jesús es el león de la tribu de Judá. Pero parece ser que de estos 3 primeros muchachos que tuvo, ninguno tenía la capacidad de relacionarse con su Señor. Por el contrario, le habían dado la espalda a Dios, habían sido contrarios a Él, viven de una manera que le desagrada al Señor, que lo ofenden a Él. Y esto creo que nos lanza una advertencia a muchos de nosotros que hemos pasado a lo mejor años viviendo en la comodidad de una fe, de una iglesia. Y que decimos: no importa con quién mi hijito se reúna, quiénes sean sus amistades, sus influencias, que vea, con tal de que venga conmigo es suficiente, un ratito. Pero algo que nos señala la escritura es que es tan peligroso las influencias que nuestros hijos reciben. Mira los hijos de Judá. De los 3, parece que los 3 ninguno sabe cómo relacionarse con el Señor.
2 ya murieron. Y dice el papá, no me voy a arriesgar a que al tercero le suceda lo mismo. Versículo 12. Después de mucho tiempo murió la mujer de Judá, la hija de Súa. Pasado el duelo por ella, subió Judá a Tibna, acompañado de su amigo Jirá, el adulamita, para esquilar sus ovejas. Van a tener dinero, van a tener recursos. Versículo 13. Alguien dijo a Tamar que su suegro se dirigía a Tibna a esquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociese y se sentó a la entrada de Naín, que se encuentra en el camino a Tibna. Hizo todo esto porque veía que Selá ya tenía edad para casarse y sin embargo no se lo entregaban como esposo. Cuando Judá la vio, creyó que era una prostituta, pues tenía cubierto el rostro. Así que se desvió del camino hacia donde estaba ella y sin saber que era su nuera le dijo: vamos, que quiero acostarme contigo. Ella le preguntó: ¿cuánto me darás por acostarme contigo? Él respondió: te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño. Ella replicó: está bien, pero me tienes que dejar algo en garantía hasta que me lo mandes. Judá preguntó: ¿qué quieres que te deje? Ella respondió: tu sello con su cordón y el bastón que llevas en la mano. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Después Tamar se levantó y se fue. Se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde Judá mandó el cabrito por medio de su amigo adulamita para recuperar los objetos que había dejado a la mujer, pero Jirá no dio con ella. Así que le preguntó a las gentes del lugar: ¿dónde está la prostituta que había junto al camino de Naín? Le contestaron: aquí no ha habido ninguna prostituta. El amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo: no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me han asegurado que ahí nunca ha habido una prostituta. Y Judá contestó: pues que se quede con las cosas. No es cuestión de que hagamos el ridículo. Ya le he enviado el cabrito y tú no la has encontrado. Mira qué plan tan desesperado, qué situación tan desafiante es la que ahora están viviendo. Dice Génesis: después de mucho tiempo. Ya ha visto Tamar que Selá dejó de ser un adolescente y que se ha convertido en un joven, y que la promesa del suegro no ha llegado. Así que al paso de los años dice que cuando va con su amigo a esquilar las ovejas, entonces ella trama un plan y se cubre el rostro y se pone en el camino. Ahora uno diría: ¿pero qué? ¿Cómo se va a disfrazar de prostituta? ¿Que no la prostitución es un pecado serio? ¿Cómo es posible que pueda recurrir a estas medidas? En ese tiempo, en Canaán, había una práctica que era llamada la prostitución sagrada. De hecho, es muy interesante, porque la primera vez que aparece la palabra prostituta en este texto, se refiere a la prostitución convencional, ¿sí? La primera vez que aparece la palabra prostituta en el episodio de Tamar y Judá, se refiere a la prostitución convencional. Pero una vez que sigue el desarrollo y que nosotros hemos leído y que le dice: ve a dejarle el cabrito a esta mujer, ¿no? Y que el amigo le dice: es que ahí no hay ninguna prostituta. Yo ya pregunté acerca de esta prostituta. ¿Ven que lo menciona varias veces el texto? Ya no es la misma palabra hebrea que se utiliza. Ahora la palabra ha cambiado y la palabra que mejor se podría traducir tenía que ver o tendría que traducirse como prostitución sagrada. Había algunos dioses cananeos que desarrollaban un culto extático, de éxtasis, donde precisamente había mujeres y hombres también
que desarrollaban prostitución sagrada. Y esta prostitución, lo que ellos hacían, estos actos sexuales dentro de la parte del culto, estaban conectados como una señal de abundancia, de provisión y de generosidad para que estos dioses desarrollaran fertilidad en sus tierras o para que mandaran lluvia. Tú recuerdas, de hecho, a Baal y a Astarte, ¿no es cierto? Dioses con los que se enfrenta el profeta Elías en el monte Carmelo. Y muchos de los sacerdotes que están en el Carmelo son prostitutas y prostitutos sagrados que tenían estos dioses en estos cultos. Así que por eso parece ser que el relato, Judá se le hace fácil. Judá es viudo, Judá dice, tengo necesidades, tengo recursos, todo mundo lo hace aquí en Canaán, no puede ser tan malo. Date cuenta cómo Canaán lentamente va absorbiendo a la familia. Lentamente va haciendo que nos olvidemos de los principios, de la fe, de nuestras convicciones, de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y entonces la sociedad parece que nos empieza a influir y a permear. Y entonces muchos decimos, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. No, pastor, es que aquí el que no tranza no avanza. Y entonces nos dejamos que la sociedad, que las reglas, que incluso las leyes digan, es que así es. Sí, pero muchas veces las nuevas leyes que se están haciendo en favor de mucho pecado y de mucho desorden no significa que es la voluntad de Dios. No significa que es lo que Dios desea para nosotros. Lo puede practicar todo el mundo, pero el mundo puede estar y está equivocado si es contrario al Señor. Y aquí hay un hombre que dice, bueno, yo soy varón, soy viudo, tengo necesidades, tengo dinero, puedo darme un gustito. Soy un hombre honorable, soy alguien de la promesa, soy alguien consentido de Dios. No puede ser tan malo, todos lo hacen. Así que con esta mujer acuerda y le dice, ¿cuánto me cobras? Un cabrito. Ay, no traje la Mastercard. La Visa se me olvidó, la American Express. Dame tu cuenta y te voy a hacer una transferencia. No, es en efectivo. Ya sé, ¿qué quieres que te deje en prenda? ¿Qué le pide? Tu sello, tu cordón y tu bastón. El anillo o sello era una figura cilíndrica que era el documento de identidad de personas, sobre todo importantes. Obviamente había un cordón en este objeto cilíndrico que iba al cuello de las personas, y entonces cada vez que se necesitaba avalar u ofrecer algo, se ponía esa marca y ese sello como un documento de identidad. El bastón, de hecho, también era grabado de manera única para que fuera irrepetible en toda la región. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo, en otras palabras, Tamar a Judá? Déjame, ahí en México diríamos tu INE y tu pasaporte. Déjame tu tarjeta. Seguramente la vas a recuperar. Documentos de identidad. Judá dice, sí, soy un hombre de palabra. Así que le deja los documentos de identidad. Me llama la atención porque dice la Escritura, versículo 24, unos 3 meses más tarde le contaron a Judá lo siguiente: Tamar, tu nuera, se ha prostituido y en una de sus andanzas ha quedado, ¿qué? Embarazada. Entonces Judá dijo u ordenó:
¿Qué te imaginas que diría Judá? Bueno, no hay problema, yo también he hecho ese tipo de prácticas. ¿Dijo eso Judá? Está bien, en Canaán todo el mundo lo hace así, no pasa nada. No se espanten, son otros tiempos. ¿Dijo eso Judá? Versículo 24, en la parte final. Que la saquen afuera y que la quemen. Que la saquen afuera y que la quemen. Pero cuando le estaban sacando, ella envió a decir a su suegro: estas cosas pertenecen al hombre que me dejó embarazada. A ver si reconoces de quién son este sello con su cordón y este bastón. Versículo 26. Judá reconoció las cosas y declaró: ella tiene razón y no yo, pues no le di por esposo a mi hijo Selá. Y no volvió a acostarse con ella. Mira qué desafiante. ¿Cómo es tan fácil sacar astillas de ojos ajenos y no trabajar con las vigas que llevamos dentro? ¿No es cierto? Es muy fácil ver el pecado del otro. No le importó a Judá si su nuera tuvo que comer esos años, ¿verdad que no? No le preguntó: oye, ¿te falta despensa? ¿Estás bien? ¿Te has enfermado? ¿Puedo ayudarte en algo, Tamar? No le preguntó eso. Mira cómo el escritor sagrado contrapone a dos personas. Por un lado, a Tamar, que quiere y busca su derecho a poder tener una descendencia. Pero por el otro lado, a un hombre llamado Judá, que encumbra y pone primeramente sus deseos, sus pasiones. Muchos de nosotros no estamos dispuestos a sacrificar nuestros deseos y nuestras pasiones. Al contrario, queremos que ellos dominen nuestra vida. No damos lugar a la compasión, no damos lugar al servicio, sino decimos: nuestros deseos, nuestras pasiones, hay que darle gusto al cuerpo. Y aquí se encuentra un hombre que puede ser muy rápido para juzgar a otros, pero muy descuidado para revisarse él. Que la quemen. Yo te quiero preguntar, amado, ¿con qué facilidad ves algún tipo de pecado en los otros? Parece ser que el texto nos está diciendo que muchas veces los pecados que más vemos en los otros son los que nosotros practicamos. Muchas veces lo que tanto señalamos y tanto nos escandaliza posiblemente pueda ser lo que estamos ocultando. Quiero terminar diciendo dos cosas. Versículo 27. Cuando llegó el tiempo del parto, había mellizos en su seno. En el momento de dar a luz, uno de ellos sacó la mano y la partera le ató una cinta escarlata en la mano diciendo: este es el primero en salir. Versículo 29. Pero en ese momento el niño retiró la mano y fue su hermano el que nació primero. Entonces la partera dijo: vaya brecha que te has abierto. Por eso al niño lo llamaron Fares. Después salió su hermano con la cinta escarlata y le pusieron el nombre de Seraj. Qué increíble. ¿Qué significa Navidad? ¿Recuerdan? Literalmente, ¿qué significa Navidad? Nacimiento. Así que obviamente si hay 5 mujeres en la línea de Jesús, debe haber 5 nacimientos, ¿verdad que sí? Aquí está relatado el primer nacimiento de la primera mujer. Y vaya nacimiento singular. ¿Alguien aquí ha tenido gemelos? Hay 2 bebés
en el vientre de esta mujer. Y el que primero va a nacer parece que ya sacó la manita y le ata la partera rápido el cordón para saber quién fue el que nació primero. Dice la Biblia que el hermano dice, y entonces regresa a su posición y sale el otro primero. Y entonces a él le ponen Fares, que significa brecha, camino, entrada, oportunidad. ¿Sabes qué me impresiona de la vida de esta mujer? Que es la audacia de esta mujer la que permite que el linaje sobreviva. Es su osadía de Tamar la que se aferra y dice: yo quiero que este linaje sobreviva, la que este heredero que venga sea un heredero legal. Me parece tan desafiante pensar en una mujer que ama el derecho a la vida, a ser mamá, que no lo ve como un estorbo, que no lo ve como algo de lo que uno tiene que deshacerse o algo que lo va a limitar, sino una vida como lo que puede generar dignidad y honor, como una bendición de Dios. ¿Qué no acaso dice la Escritura que la herencia que el Señor nos da son qué? Son nuestros hijos. Y así que aquí hay una mujer que en primer lugar reconoce y dice: es mi herencia, es mi derecho, dignifico la vida. Qué hermoso recordar que la Navidad, el nacimiento, en primer lugar dignifica la vida en un tiempo donde se quiere dignificar la muerte, donde se quiere acabar con ella. Y aquí está esta mujer diciendo: no voy a renunciar a la línea, no voy a renunciar a ese derecho. Por lo tanto, Fares, brecha, nos recuerda también que años después, cientos, miles de años después, llegará abriendo camino y oportunidad el Rey de Reyes y Señor de señores. Se va a abrir paso donde hay muerte, donde hay olvido, donde se quieren apartar, donde quiere haber destrucción, donde quiere haber tinieblas. Viene el Rey de Reyes y se abre camino, se abre brecha también para nuestros corazones, para darnos oportunidad. Pero hay algo que me parece muy hermoso y con lo cual quiero terminar. Génesis 49, avanza un poco por favor ahí en tus Biblias. Es el testamento de Jacob, son las bendiciones que Jacob le está dando a sus hijos. Quiero que vayas al versículo 8 y te des cuenta de la bendición que le va a dar a Judá. Porque no es por José que va a llegar el Salvador, es por Judá. Versículo 8, Génesis 49, 8. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Doblegarás el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Cachorro de leones, mi hijo Judá, que vuelve de hacer presa, cuando se echa y se recuesta como león o como leona, ¿quién lo desafiará? Versículo 10, subráyalo. No se apartará de Judá el cetro, ni el ¿qué? Ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quienes obedecerán los pueblos. Préstame toda tu atención, por favor. Lo que vamos a decir a continuación es algo sorprendente de la Escritura. Dijimos que hay un hombre llamado Judá, que el bastón de identidad lo puede empeñar por sus placeres y por sus malas decisiones. Y posiblemente muchos de nosotros nos puede representar Judá, porque por nuestros placeres y deseos desordenados muchas veces hemos empeñado nuestra identidad y no sabemos quiénes somos
y no sabemos a quién le pertenecemos, y no sabemos de qué familia o qué linaje venimos. Pero la promesa de Dios es que un descendiente de Judá, el descendiente deseado de Judá, miles de años después, llegará a gobernar su trono, dice el profeta, y traerá este bastón de identidad en su mano para recordarnos a todos nosotros a quién le pertenecemos. Mira qué sorprendente, porque cuando venga Él, vendrá con ese bastón y va a reclamarte a ti y a mí para Él. Es mío, es mío, es mía, es mía, es mío. Lo pagué, lo compré con mi sangre, me pertenece, es de mí, no tiene por qué vivir de otra manera. Me pertenece a mí, yo pagué por Él, yo lo amo. Mi sangre cubre lo que Él haya hecho. Lo que el pasado tormentoso, vergonzoso como el de este hombre y esta mujer, como de Tamar y de Judá, porque me pertenecen. Todo aquel que viene, vengan y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la oportunidad del Salvador, ese es el recordatorio, esa es la primera mujer. Estoy seguro que cuando leyeron y escucharon los primeros el Evangelio de Mateo y empezaron a decir, voy a decir quiénes son los antepasados del Salvador, y escucharon el primer nombre de la mujer, Tamar. ¿Qué? ¿Cómo Tamar? Es un recordatorio que si en la familia del Salvador aparece este nombre, entonces el nuestro también puede ser parte de su familia. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor del cielo, gracias. Gracias porque Navidad es una buena noticia. Gracias porque tú llegaste y no elegiste a personas intachables. No elegiste a personas cuyo nombre, cuya gloria, cuya reputación, Señor, se creyera que los hicieron dignos. Oh no, Señor. Elegiste a un hombre llamado Judá y a una mujer llamada Tamar para que nos recuerden que tu gracia es extravagante y escandalosa, para que nos recuerden que tu amor cubre multitud de pecados, para que nos recuerden que no estamos desechados u olvidados, sino que nos abrazas y nos puedes hacer bienvenidos junto a ti. Que no se trata de nuestro historial, sino de que vengamos a ti necesitados, reconociendo nuestra enfermedad, porque solamente tú nos puedes hacer descansar. Te adoramos en esta Navidad, porque tú nos amaste primero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga.